Libro de Cielo, de los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 25, capítulo 21. Necesidad de que se conozca lo que respecta al reino de la divina voluntad. Ahora, hija mía, el reino de la redención y el reino de mi fiat divino se dan la mano, y siendo también este un bien universal, que queriendo, todos pueden entrar en él. Es necesario que su noticia la sepan muchos y quede concebido en las mentes, en las palabras, en las obras y corazones de muchos, a fin de que se dispongan con las oraciones, con los deseos y con una vida más santa a recibir el reino de mi divina voluntad en medio de ellos. Si la noticia no se divulga, mis manifestaciones no hacen de heraldos, ni vuelan de boca en boca los conocimientos sobre mi fiat divino que formarán la concepción de él en las mentes, oraciones, suspiros y deseos de las criaturas. Mi querer divino no hará el ingreso triunfal de venir a reinar sobre la tierra. ¿Cómo es necesario que los conocimientos sobre mi fiat se conozcan? Y no solo eso, sino que se haga conocer que mi divina voluntad ya quiere venir a reinar como en el cielo, así en la tierra, en medio a las criaturas. Y a los sacerdotes, como nuevos profetas, les toca el trabajo, y con la palabra, con lo escrito y con las obras, hacer de heraldos para hacer conocer lo que concierne a mi fiat divino. No será menor su delito que el de los profetas, si éstos hubiesen escondido mi redención, con no ocuparse por cuanto puedan de lo que respecta a mi divina voluntad. Ellos serán la causa de que un bien tan grande no sea conocido ni recibido por las criaturas, y sofocar el reino de mi divina voluntad, tener suspendido un bien tan grande que no hay otro similar a él, ¿no es tal vez un delito? Por eso te recomiendo por parte tuya no omitir nada, y ruega por aquellos que se deben ocupar en hacer conocer tanto bien. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Dijo también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos, teniéndose por justos, y despreciaban a los demás. Háblanos, Señor. Cierta vez 2 hombres fueron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro un cobrador de impuestos. El fariseo se puso de pie y oraba así: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados y adúlteros, y porque tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y te doy la 10ª parte de lo que gano. Mientras que el cobrador de impuestos se queda callado sin siquiera atreverse a levantar los ojos, sino que se golpeaba el pecho y decía: Oh Dios, compadécete de este pobre pecador. Les digo que el cobrador de impuestos volvió a su casa ya perdonado por Dios, pero el fariseo no. Porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y aquel que se humilla será engrandecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. Con María en el cenáculo del Evangelio. Lucas 18, 14. Os digo que éste bajó justificado a su casa, y aquel no. Porque todo el que se ensalza, será humillado, y todo el que se humilla será ensalzado. La plegaria. En Jerusalén nos dirigimos directamente al templo, y habiendo llegado, nos postramos
con la cara en tierra. Adoramos profundamente a Dios y oramos largamente. Nuestra oración era de tal manera fervorosa y recogida que abría el cielo, atraía y ataba al celestial Padre, y por eso aceleraba la reconciliación entre Él y los hombres. Ahora, hija mía, te quiero confiar una pena que me tortura. Desgraciadamente hay tantos que van a la iglesia para rogar, pero la plegaria que ellos dirigen a Dios se queda en sus labios, porque su corazón y su mente están lejos de Él. ¿Cuántos van a la iglesia por pura costumbre o para pasar inútilmente el tiempo? Estos cierran el cielo en vez de abrirlo. Y cómo son numerosas las irreverencias que se cometen en la casa de Dios. Cuántos flagelos no se podrían evitar en el mundo y cuántos castigos no se convertirían en gracias si todas las almas se esforzaran en imitar nuestro ejemplo. Solamente la plegaria que sale de un alma en la cual reina la divina voluntad obra en modo irresistible sobre el corazón de Dios. Ella es tan poderosa de vencerlo y de obtener de Él las máximas gracias. Ten por eso cuidado de vivir en el divino querer, y tu mamá que te ama cederá a tu plegaria los derechos de su poderosa intercesión. Lucas 18, 11-12. El fariseo, quedándose de pie, oraba para sus adentros: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana, pago el diezmo de todo lo que poseo. Oh, cómo se engañan. Si sus quereres no están unidos con Jesús y ellos transformados en Él, lo que es continua oración, con todas sus pías prácticas, su santidad es falsa. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 12, capítulo 18, párrafos 7 al 10. Agosto 14, 1917. En el querer divino, las virtudes toman puesto en el orden divino. En cambio, fuera de él lo toman en el orden humano. Están sujetas a estima propia, a vanagloria, a pasiones. Oh, cuántas obras buenas y cuántos sacramentos frecuentados son de llorarse delante a Dios y de repararse, porque están vacíos del divino querer, por lo tanto sin frutos. Quiera el cielo que todos comprendieran la verdadera santidad, oh, cómo todas las demás cosas desaparecerían. Por lo tanto, muchos se encuentran en el camino falso de la santidad. Muchos la ponen en las pías prácticas de piedad, y hay de quien se las estorbe. Oh, cómo se engañan. Si sus quereres no están unidos con Jesús y ellos transformados en Él, lo que es continua oración con todas sus pías prácticas, su santidad es falsa. Y se ve que estas almas pasan con mucha facilidad de las pías prácticas a los defectos, a las diversiones, a sembrar discordias y a tantas otras cosas. Oh, cómo es deshonrosa esta especie de santidad. Otros ponen la santidad en ir a la iglesia y asistir a todas las funciones, pero su querer está lejano de Jesús,
y se ve que estas almas poco atención ponen a sus propios deberes, y si son impedidas, se irritan, se enojan, lloran porque su santidad se les va por el aire, se lamentan, desobedecen, son las llagas de las familias. ¡Oh, qué falsa santidad! Otros la ponen en las confesiones frecuentes, en la dirección pormenorizada, en hacer escrúpulo de todo, pero luego no se hacen escrúpulo de que su querer no corre junto con el querer de Jesús, y hay a quien las contradice. Estas almas son como los globos inflados, que en cuanto se les hace un pequeño agujero, se sale el aire y su santidad se esfuma y cae por tierra. Estos pobres globos tienen siempre que decir, son fácilmente llevados a la tristeza, viven siempre en la duda, y por eso quisieran un director para ellos, que en cada pequeña cosa los aconseje, los tranquilice, los consuele, pero pronto están más agitados que antes. Pobre santidad, cómo es falsificada. Quisiera las lágrimas de mi Jesús para llorar junto con Él sobre estas santidades falsas y hacer conocer a todos cómo la verdadera santidad está en el hacer la divina voluntad y vivir en el divino querer. Esta santidad echa sus raíces tan profundas que no hay peligro de que oscile, porque llena cielo y tierra, y donde quiera encuentra su apoyo. Es firme, no sujeta a inconstancias, a defectos voluntarios, atenta a los propios deberes, es la más sacrificada, desapegada de todos y de todo, aun de las mismas direcciones, y como sus raíces son profundas, se eleva tan alto que las flores y los frutos se abren en el cielo, y está tan escondida en Dios que la tierra poco o nada ve de esta alma. El querer divino la tiene absorbida en él. Solo Jesús es el artífice, la vida, la forma de la santidad de esta envidiable criatura. No tiene nada de suyo, sino todo es en común con Jesús. Su pasión es el divino querer. Su característica es el querer de su Jesús y el fiat es su movimiento continuo. En cambio, la pobre y falsa santidad de los globos está sujeta a continuas inconstancias. Y mientras parece que los globos de su santidad se inflan tanto, que parece que vuelan por el aire a una cierta altura, tanto que muchos y hasta los mismos directores quedan admirados, pero pronto se desengañan. Y basta para hacer desinflar estos globos una humillación, una preferencia usada por los directores con cualquier otra persona, pensando que esto es un robo que les hacen, pues se creen las más necesitadas. Y mientras se hacen escrúpulo de tonterías, después llegan a desobedecer. Es la envidia y la polilla de estos globos que, royéndoles el bien que hacen, les va sacando el aire, y el pobre globo se desinfla y cae por tierra, llegando a ensuciarse de tierra, y entonces se ve que la santidad que había en el globo, ¿y qué cosa se encuentra?
amor propio, resentimiento, pasiones escondidas bajo aspecto de bien. Y se tiene ocasión para decir que estos globos se han hecho juguete del demonio. Así que de toda la santidad no se ha encontrado otra cosa que un amasijo de defectos, aparentemente disfrazados de virtud. Pero, ¿quién puede decir todo? Solo Jesús sabe los males peores de esta falsa santidad, de esta vida devota sin fundamento, porque está apoyada sobre una falsa piedad. Estas falsas santidades son las vidas espirituales sin fruto, estériles, que son causa de hacer llorar quién sabe cuánto a mi amable Jesús. Son el mal humor de la sociedad, los tormentos de los mismos directores, de las familias. Se puede decir que llevan junto a ellos un aire maléfico que daña a todos. Oh, qué diferente es la santidad del alma que vive en el querer divino. Estas almas son la sonrisa de Jesús. Están alejadas de todos, aún de los mismos directores. Solo Jesús es todo para ellas. Así que no son suplicio para ninguno. El aire benéfico que poseen embalsama a todos. Son el orden y la armonía de todos. Jesús, celoso de estas almas, se hace actor y espectador de lo que hacen. Ni siquiera un latido, un respiro, un pensamiento que Él no regule y domine. Jesús las tiene tan absorbidas en el divino querer que difícilmente pueden recordarse que viven en el exilio. Lucas 18, 14. Os digo que éste bajó justificado a su casa, y aquel no. Porque todo el que se ensalza, será humillado, y todo el que se humilla será ensalzado. En nuestro querer ni siquiera la humildad entra, sino solamente la propia nada. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 36, capítulo 4, párrafos 4 y 5. Hija mía, ¿cómo desciende en lo bajo la criatura cuando no vive en nuestra voluntad? Y aunque hiciera el bien, como le falta la luz de mi voluntad, la fuerza de nuestra santidad, el bien que hace queda cubierto de humo que ciega la vista y produce estima propia, vanagloria, amor de sí mismo. Se puede decir que queda envenenada, de modo que no puede producir un gran bien ni para sí ni para los demás. Pobres obras buenas, sin mi voluntad, son como campanitas sin sonido, como metales sin la imagen del rey, que no tienen valor de monedas. Estas obras a lo más se convierten en satisfacción propia, y yo, que mucho amo a las criaturas, estoy obligado muchas veces a amargar el bien que hacen, a fin de que entren en sí mismas y traten de obrar recta y santamente. En cambio, para quien vive en nuestro querer, no hay peligro de que el humo de la propia estima entre, aun en las obras más grandes que pueda hacer,
pues esta criatura es la pequeña llamita alimentada por la gran luz que es Dios. Y la luz se sabe desembarazar de las tinieblas de las pasiones, del humo de la propia estima. Y como es luz, la criatura conoce que en todo lo que hace de bien es Dios que obra en su propia nada. Y si esta nada no está escombrada de todo lo que no pertenece a Dios, Dios no desciende en lo bajo de su propia nada para hacer obras grandes, dignas de Él. Así que en nuestro querer ni siquiera la humildad entra, sino solamente la propia nada. Reconocer que se es nada y que todo lo que entra de bien en ella no es otra cosa que el obrar divino, y entonces sucede que Dios es el portador de la nada y la nada es la portadora de Dios. Por eso en mi querer todas las cosas cambian para la criatura. Ella no es otra cosa que la pequeña luz que debe recibir por cuanto pueda la gran luz de mi fiat, de modo que no hace otra cosa que alimentarse de luz, de amor, de bondad, de santidad divina. ¡Qué honor ser alimentada por Dios! Por lo tanto, no es maravilla que siendo la criatura la pequeña llamita, Dios se alimente de ella. Después ha agregado: además del amor incesante, hay otra señal para saber si el alma vive en mi querer y si éste reina en ella. Y esta señal es la inmutabilidad. No cambiarse jamás del bien al mal es solo de Dios. Un carácter firme, constante, no ser fácil para cambiar acción, que solo una paciencia divina puede tener. La constancia de hacer siempre un acto sin cansarse jamás, sin jamás sentir fastidio, desagrado, es solo de Dios. Ahora, quien vive en nuestro fiat siente su inmutabilidad y se siente investir por tal firmeza que no cambiaría acción ni por el cielo ni por la tierra. Se contentaría con morir antes que dejar de hacer y repetir continuamente lo que está haciendo, mucho más que lo que se hace con ánimo firme, sin jamás cambiarse. Ha tenido por principio a Dios y por lo tanto siente a Dios en su acto. Y conforme repite el acto, se lo siente correr en su acto. Y Dios mismo anima su acción. ¿Cómo puede dejar de repetir lo que comenzó junto con nuestro Ser Supremo? Debería salir de nuestra voluntad para cambiar acción. Ella, cuando obra, no cambia jamás. Y así vuelve a quien vive en su querer. ¿Cómo se distingue pronto quien no vive mi voluntad? Hoy quiere hacer una cosa, mañana alguna otra. Una vez le agrada hacer un sacrificio, en otra ocasión le huye. No se puede fiar de ella. Es siempre una caña que se mueve al soplo de los vientos de sus pasiones. La mutabilidad de la voluntad humana es tanta que llega a convertir a la criatura en el hazmerreír de sí misma.
y tal vez también de los mismos demonios. He aquí el por qué llamo a la criatura a vivir en nuestro querer, para que sea sostenida y reforzada por Él, y así pueda hacer honor a nuestra obra creadora, porque solo el hombre es voluble, mientras que todas nuestras demás obras no se cambian jamás. El cielo está siempre fijo, no se cansa jamás de estar distendido. El sol hace siempre su curso, no cambia jamás su acción de dar su luz para bien de toda la tierra. El aire está siempre en acto de hacerse respirar. Todas las cosas, tal como han sido creadas por nosotros, así se mantienen y hacen siempre la misma acción. Solo el hombre, con no querer vivir en nuestro querer divino, desciende de los modos de su Creador y no sabe conducir a término sus obras. Por lo tanto, no las sabe amar, ni apreciar, ni recibir el mérito de sus obras. Lucas 18:14. Os digo que éste bajó justificado a su casa, y aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, y todo el que se humilla será ensalzado. Todas las cosas creadas están veladas, solo en el cielo están develadas. Condiciones necesarias y trabajo que se requiere para conocer las verdades. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 28, capítulo 20. Estaba pensando en las tantas verdades que el bendito Jesús me había dicho sobre la divina voluntad y que solo por obedecer había escrito en el papel, y que algunos leyéndolas no solo no quedan raptados por estas verdades, sino me parece que las tienen como verdades que no vale la pena poner atención en ellas. Yo me sentía en pena por esto, porque mientras a mí me parecen tantos soles, uno más bello que el otro, capaces de poder iluminar a todo el mundo, para algunos, al contrario, parece que no tienen virtud ni siquiera de calentarlo y darle un poquito de luz. Mientras esto pensaba, mi amable Jesús todo bondad me ha dicho: hija mía, todas las cosas acá abajo, tanto en el orden sobrenatural como en el orden natural, todas están veladas. Solo en el cielo están develadas, porque en la patria celestial no existen velos, sino que las cosas se ven como son en sí mismas. Así que allá arriba no debe trabajar la inteligencia para comprenderlas, porque por sí mismas se muestran como son. Y si algún trabajo hay que hacer en la bienaventurada morada, si es que se puede llamar trabajo, es el de gozar y felicitarse en las cosas que sin velos ve. En cambio, acá abajo no es así. Como la naturaleza humana es espíritu y cuerpo, el velo del cuerpo impide al alma el ver mis verdades. Los sacramentos y todas las otras cosas están veladas. Yo mismo, Verbo del Padre, tenía el velo de mi humanidad. Todas mis palabras, mi evangelio bajo formas de ejemplos y de semejanzas. Y solo me comprendía quien se acercaba a escucharme con la fe en el corazón, con la humildad y con el querer conocer las verdades que yo les manifestaba para ponerlas en práctica. Haciendo esto, rompían los velos que escondían mis verdades
y encontraban el bien que había en ellas. Con la fe, con la humildad y con el querer conocer mis verdades, era un trabajo que hacían, y con este trabajo rompían el velo y encontraban mis verdades como son en sí mismas, y por eso quedaban atados a mí y con el bien que contenían mis verdades. Otros que no hacían este trabajo tocaban el velo de mis verdades, no el fruto que había dentro. Por eso quedaban en ayunas. De ellas no entendían nada y dándome la espalda, se alejaban de mí. Así son mis verdades que yo con tanto amor te he manifestado sobre mi divina voluntad, para hacer que resplandezcan como soles develados, cuales son, deben hacer su trabajo, el camino para tocarlas, que es la fe. Deben desear, quererlas conocer, rogar y humillar su inteligencia para abrirla, para hacer entrar en ellos el bien y la vida de mis verdades. Si esto hacen, romperán el velo y las encontrarán más que refulgente sol. De otra manera, quedarán ciegos. Y yo les repetiré el dicho del Evangelio: tenéis ojos y no miráis, oídos y no escucháis, lengua y sois mudos. Mira, también en el orden natural todas las cosas están veladas. Las frutas tienen el velo de la cáscara. ¿Quién tiene el bien de comerlas? Quien hace el trabajo de acercarse al árbol, de cogerlo, de quitar la cáscara que esconde el fruto. Este gusta y hace del fruto deseado su alimento. Los campos están velados de paja. ¿Quién toma el bien que aquella paja esconde? Quien los despoja de aquella paja tiene el bien de tomar el grano para formar el pan, para hacer de él su alimento cotidiano. En suma, todas las cosas tienen acá abajo el velo que las cubre, para dar al hombre el trabajo y la voluntad, el amor de poseerlas y gustarlas. Ahora, mis verdades superan en gran medida a las cosas naturales y se presentan a la criatura como nobles reinas veladas en acto de darse a ellas. Pero quieren su trabajo, quieren que acerquen los pasos de su voluntad a ellas para conocerlas, poseerlas y amarlas. Condiciones necesarias para romper el velo que las esconden. Una vez roto el velo, con su luz se hacen camino por ellas mismas, dándose en posesión de quien las ha buscado. Esta es la razón por la que quien lee las verdades sobre mi divina voluntad y hacen ver que no comprenden lo que leen, es más, a veces se confunden, es porque falta la verdadera voluntad de quererlas conocer. Se puede decir que falta el trabajo para conocerlas, y sin trabajo no se adquiere nada, ni merecen tanto bien. Y yo con justicia les niego lo que abundantemente doy a los humildes y que suspiran el gran bien de la luz de mis verdades. Hija mía, cuántas verdades mías sofocadas por quien no ama conocerlas y no quiere hacer su pequeño trabajo para poseerlas. Siento que quisieran, si pudieran, ahogarme a mí mismo, y yo en mi dolor estoy obligado a repetir lo que dije en el Evangelio, y lo hago con los hechos.
que quito a quien no tiene o tiene alguna pequeña cosa de mis bienes y lo dejo en la escuálida miseria, porque éstos, no queriéndolos y no amándolos, los tendrán sin estimarlos y sin fruto, y daré más abundantemente a aquellos que tienen, porque éstos los tendrán como preciosos tesoros que los harán fructificar siempre más. Lucas 18, 14. Os digo que éste bajó justificado a su casa, y aquel no. Porque todo el que se ensalza, será humillado, y todo el que se humilla será ensalzado. Reparemos en María a Jesús por las ofensas que recibes de las almas que se obstinan en no querer convertirse. Mientras sigues lavando los pies de tus apóstoles, dulce amor mío, veo que ya estás a los pies de Judas. Puedo oír tu respiro como sofocado y veo que no solamente estás llorando, sino que sollozas. Y que mientras estás lavando esos pies, los besas, te los estrechas al corazón y no pudiendo emitir palabra alguna porque el llanto te sofoca, lo miras con tus ojos hinchados por las lágrimas y con el corazón le dices: hijito mío, te lo suplico con la voz de mis lágrimas, no te vayas al infierno. Dame tu alma. Postrado a tus pies te lo pido. Dime, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que pretendes? Te daré todo con tal de que no te pierdas. Evítame este dolor a mí, tu Dios. Y vuelves a estrechar sus pies a tu corazón. Pero viendo la dureza de Judas, tu corazón se ve en aprietos, tu amor te sofoca y estás a punto de desfallecer. Corazón mío, vida mía, déjame que te sostenga entre mis brazos. Me doy cuenta de que estos son los inventos de tu amor que usas con los pecadores obstinados. Corazón mío, mientras te compadezco y reparo por las ofensas que recibes de las almas que se obstinan en no querer convertirse, te suplico que recorramos juntos la tierra y en donde haya pecadores obstinados, démosle a cada uno tus lágrimas para enternecerlos, tus besos y tus abrazos de amor para encadenarlos a ti, de manera que ya no puedan huir de ti, y así te consueles por el dolor que te causó la perdición de Judas. Oh corazón misericordioso de mi Jesús, que para la salvación y la santificación de tantas almas te has dignado a conservar durante tantos años en la tierra a tu humilde sierva, Luisa, tu pequeña hija de la divina voluntad. Escucha mi plegaria, que ella sea glorificada enseguida por tu santa iglesia. Y por su intercesión, concédeme la gracia que humildemente te pido. Se realiza un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria.